Hola, soy el profe Mingo y de antemano quiero darte las gracias por seguir aquí jugándotela por la niñez. Por motivos de conectividad, voy a hacer este pequeño video para recordar un poquito lo que hicimos durante este tema de hoy, en gran empoderamiento pedagógico en el que hemos iniciado. Hemos hablado de planeación pedagógica en primera infancia desde las distintas modalidades de atención. Este año, ICBF ha generado 3 manuales operativos nuevos para la modalidad familiar, para la modalidad institucional y para la modalidad comunitaria. Los 3 manuales operativos siguen manteniendo los 6 estándares de atención, los 6 grandes componentes de atención, perdón. Pero dentro de este ejercicio hay unos estándares específicos y el que hace referencia a la planeación pedagógica es el estándar 25. En los 3 manuales es totalmente igual. Y en ese ejercicio les quiero recordar algo muy específico de esta dinámica. Y es que los 3 manuales se mueven en el mismo estándar 25 de la planeación pedagógica, pero a la vez, cuando uno lee lo específico, los 3, vamos a presentar rápidamente las diapositivas, los 3 manuales piden 5 cosas para la planeación. Vamos a mostrar. Lo primero es fecha de la experiencia. Los 3 manuales piden fecha para la experiencia pedagógica. Los 3 manuales piden una intencionalidad pedagógica. Los 3 manuales piden una descripción de la acción pedagógica, de la experiencia. Los 3 manuales piden el tema de los recursos con los que diseñamos nuestras acciones pedagógicas. Y los 3 manuales piden hacer una valoración de nuestra experiencia. Es decir, que todas las planeaciones, sin importar la modalidad, deben tener estos elementos mínimos. Luego hay otros elementos adicionales que normalmente se colocan dentro de las planeaciones que no están de más, sino que son precisamente esos ejercicios propios territoriales de la EA, del operador, que fortalecen la dinámica de la planeación. Ahora bien, para esta primera semana de febrero, que son 4 días oficialmente, vamos a trabajar protocolos de bioseguridad. Estos protocolos de bioseguridad los vamos a fortalecer en todas las modalidades. Si usted es de modalidad familiar, recuerde que usted hace un encuentro grupal. Entonces vamos a fortalecer en ese encuentro grupal los protocolos de bioseguridad. Y si usted es de modalidad comunitaria o de modalidad institucional, usted tiene 4 días para trabajar con los niños. Entonces vamos a dedicar un día a cada uno de estos protocolos o una de estas medidas de bioseguridad. Siendo así, entonces les muestro aquí atrás de mí, por ejemplo, en la modalidad familiar, vamos a hablar de tapabocas, lavado de manos, distancia social y limpieza y desinfección en un gran encuentro. Ese gran encuentro grupal de esta semana, trabajamos los 4 puntos como las medidas que salvan vidas, las medidas de bioseguridad, las medidas que van a fortalecer precisamente a las familias en contra del COVID. Para la modalidad institucional, entonces sería martes, tapabocas, miércoles, lavado de manos, jueves, distancia social y viernes, limpieza y desinfección. Para la modalidad comunitaria, martes, tapabocas, miércoles, lavado de manos, jueves, distancia social, viernes, limpieza y desinfección. ¿Qué es lo que queremos? Que si usted es modalidad familiar, en el encuentro de grupo, pueda trabajar las 4 medidas. Trabájela de una manera creativa, de una manera muy bonita, teniendo en cuenta que las familias, pues precisamente se están reencontrando en el proceso. Hagamos todos, sin importar la modalidad, una acogida bien chévere para ellos y que sea una posibilidad precisamente de empezar a generar ciertas motivaciones para que ellos quieran seguir participando. En este sentido, entonces, saliendo de la modalidad familiar, vamos a lo específico de la modalidad comunitaria y de la modalidad institucional. Si tenemos una medida por día, recuerde activar las actividades rectoras en todo el día. Es decir, hay que jugar, hay que hacer arte, hay que implementar literatura y hay que hacer exploración. Estas 4 actividades rectoras
se implementan de manera indistinta en todas las modalidades, pero de forma muy especial en la modalidad comunitaria y la modalidad institucional, los invito a que la desarrollen por momentos muy claros dentro de la planeación, que se pueda evidenciar cuál fue la actividad rectora que estuvo haciendo en cada momento. Es así como los invito aquí a esta parte del tablero digital, donde vamos a mirar rápidamente. Entonces, por ejemplo, si hablamos del tapabocas, yo voy a tener un juego que haga referencia al tapabocas. Voy a tener una actividad de arte que haga referencia al tapabocas. Voy a tener una actividad literaria que haga referencia al tapabocas y una actividad de exploración. En esta ocasión yo quisiera proponerles que la exploración, que aunque en todo hay exploración, de manera especial la llamemos exploración en casa. ¿Para qué? Para vincular a los papás dentro del ejercicio. En el juego, por ejemplo, del tapabocas, podemos hablar de dónde me lo pongo. Y entonces el agente educativo se lo pone en la rodilla, se lo pone en el codo, se lo pone en la cabeza, se lo pone solo en la nariz, se lo pone solo en la boca, hasta que se lo ponga bien y los niños van identificando y participando. En la actividad de arte, la intención sería, aprovechando todo el tema del tapabocas, que los niños pinten, dactilopintura, que pinten con sus dedos, con sus manos, un tapabocas y luego tengan que hacer el ejercicio de lavarse las manos como tal. En la parte literaria, un cuento propio, un cuento inventado sobre el uso del tapabocas. Y en la parte de la exploración en casa, precisamente pedirle a los papás reforzar el ejercicio, la dinámica sobre el uso del tapabocas. Esto sería el día de mañana, un día, 4 momentos bien identificados, 4 momentos pedagógicos. Recuerde que cada momento pedagógico en la descripción debe llevar un inicio, es decir, cómo voy a ambientar, cómo voy a empezar. Luego, cómo voy a desarrollar lo que es la descripción y un cierre, cómo termino. Me reúno con los niños, nos sentamos en torno a una mesa donde hay varios tapabocas, les pregunto si saben qué es eso, cómo se llama, y empieza una reflexión. Después viene el juego y por último un cierre del juego, donde los niños hablan de qué les pareció, cómo les fue y todo lo demás. Cada actividad rectora o cada momento pedagógico en este caso debe tener estos 3 puntos. Después que termino, entonces yo hago ¿qué? Hago mi lista de recursos. Después que hago esta descripción de lo que voy a hacer aquí en mi formato de planeación o en mi cuaderno, hago mi lista de recursos y después que implemento el proceso, pues evidentemente la valoración. Entonces, para el día martes el tapaboca, para el día miércoles la invitación es trabajar lavado de manos. Trabajar lavado de manos. Este lavado de manos, precisamente, juguemos a lavarnos las manos, lavándonos las manos. Luego, en arte, se puede hacer un ejercicio también, donde los niños precisamente se ensucian las manos un poco con goma, con algún material, y luego tengan que hacer precisamente el ejercicio. Le podemos pintar, por ejemplo, el COVID con un marcador en las manos, y luego ellos tener que lavarse las manos durante todo el día hasta desaparecer lo que se les pintó. En literatura podemos hablar de cuentos o narraciones de ellos propias sobre por qué es importante lavarse las manos, y en la exploración en casa, la importancia de que se laven las manos en familia, entonces que ellos puedan tener esa actividad en casa, donde los papitos manden hasta las evidencias, ¿por qué no? De ellos en casa juntos, lavándose las manos, el papá, la mamá, los niños, todos bien chévere compartiendo. Para el día jueves, entonces hablamos de distancia social. De la distancia social, y entonces vamos a trabajar juegos que impliquen distanciamiento. Juegos que impliquen distanciamiento. ¿Qué significa eso? Que podemos, por ejemplo, ponerle un sitio a cada uno, una hula y imitemos al aceño. Entonces, en el juego de imitar al aceño, ponemos música bien chévere para ambientar, y los niños hacen los movimientos del aceño desde su puesto,
dentro del aula o en el punto donde los colocamos. Podemos jugar al congelado, podemos hacer, por ejemplo, atrapa la pelota, un niño de un extremo y el otro del otro extremo, y esos son juegos con distancia física. Adicional a eso, en arte, podemos pedirles que representen de manera creativa el distanciamiento físico. Por ejemplo, le damos una hoja en blanco y le pedimos que lo hagan. Algunos harán unos sujetos, unos muñecos, pueden ser ellos con sus amigos, y van a descubrir cuándo hay distancia y cuándo no, y fortalecen la noción. De lejos y cerca lo pueden hacer a través de eso. Literatura, por favor, generar precisamente esas narraciones, esas expresiones de ellos mismos, donde ellos expresan cómo les ha parecido, por ejemplo, o cómo les ha ido cuando un familiar ha tenido COVID y que ese aislamiento que le ha tocado tener. Entonces, ¿por qué es importante guardar el aislamiento? ¿Por qué es importante mantenerse a la distancia? Y dialogar y hacer una narración en torno a eso. Sería muy bonito y muy significativo. Igualmente, exploración en casa es invitar a hacer en casa actividades donde puedan participar de eventos, de salidas y demás, pero guardando las respectivas distancias físicas o sociales. Que si van al parque, que si van al centro comercial, que si van al supermercado, que si van a la tienda, que si van a compartir con sus familias, pues puedan hacerlo siempre guardando los protocolos de bioseguridad. Y el viernes, la intención es fortalecer todo el tema que tiene que ver con limpieza y desinfección. Entonces, para jugar en la unidad de servicio, la invitación es limpiar juguetes. Limpiar juguetes. En arte podemos colorear, pintar o representar los elementos de aseo, los elementos de limpieza y desinfección. En literatura podríamos construir un cuento propio con los juguetes que tenemos que haga referencia a la limpieza y desinfección. Entonces, que si hay dos carritos y un muñeco, un peluche, un perro, una hula hula o lo que corresponda, pues entonces había una vez un carrito y mostramos el carrito. Y ellos continúan la historia, que se ensució mucho y no se quería limpiar. Y entonces vino su amigo, el perro, y es el peluche que lo mandó a lavar, a bañar y le explicó por qué, y se ensució, y entonces el COVID, y toda la historia que podamos crear en torno a eso. Y por último, el mismo viernes para exploración en casa, la idea es que nuestras casas estén libres de COVID. Y la actividad se llame así posiblemente, mi casa libre de COVID. Y en mi casa libre de COVID lo que hago es que en casa la familia pueda experimentar ese ejercicio de limpiar, de desinfectar juntos, de cuidarse. Entonces ese día se lava la casa, traperos, cloro, todo se pone bien bonito, se organiza. Y es una dinámica que ayuda precisamente con todo el tema de las prácticas de crianza positiva, porque va a permitir al niño participar de estas dinámicas y al final nos va a generar precisamente el fortalecimiento de este ejercicio. ¿No es así? Entonces, para los que están en modalidad familiar, pues la invitación sigue siendo la misma. Vamos a hacer en el encuentro grupal esto. Posteriormente, en las casas, tengo que tener con ustedes un encuentro específico para hablar de lo que va a ser la dinámica de planeación para el encuentro en casa, modalidad familiar, distinto a los encuentros grupales. Esto es una dinámica para encuentros grupales. Pueden utilizar, si no pueden usar todos los elementos que hemos dicho aquí, pueden usar algunos de ellos para que de manera más específica usted pueda trabajar los 4 elementos o las 4 medidas que salvan vidas de bioseguridad y aprovechar ese horario que tiene para el encuentro de grupo. Para la modalidad institucional, podemos aprovechar la totalidad del talento humano para que nos apoyen en estos ejercicios, los espacios que nos brindan las unidades. Tratemos de hacer muchas actividades al aire libre. Para la modalidad comunitaria, importante que en estas dinámicas sepamos que nuestros niños son el centro. Y entonces vamos a tratar de generar en el hogar estas dinámicas con estos juegos, con estas actividades, con estos ejercicios y vamos a evidenciarlas.
Es muy bonito lo que ustedes, madres comunitarias y padres comunitarios, hacen en esos hogares, hacen en sus comunidades, con sus niños. Por eso, que no quede en blanco, sino que podamos hacer actas de estas dinámicas. ¿Por qué? Porque dentro de los estándares y el ejercicio de verificación del cumplimiento de los estándares, a ustedes les van a pedir en algún momento que evidencien los ejercicios que hicieron con los niños y con las familias para promover las medidas de bioseguridad. Entonces usted tiene que tener sus evidencias allí, haga sus actas, tome las fotos, que les envíen fotos y genere una cosa bien bonita que a usted le pueda servir después para meter en esas gacetas donde usted evidencia su trabajo. No siendo más, los invito a seguir jugándonos por la niñez. El día de hoy trabajé de manera abierta con todos. Sin embargo, para el día viernes, el ejercicio se va a hacer con aquellos que están dentro de la dinámica del empoderamiento pedagógico, es decir, aquellos que cancelaron la participación. Hoy, de manera abierta, porque muchos no tuvieron la posibilidad de tiempo para poder ponerse al día con este tema del pago, pero ya el viernes de esta misma semana, el viernes 4, vamos a trabajar solo con los que cancelaron y ya no por medios de YouTube o por videos pregrabados, sino que lo vamos a hacer en vivo por Zoom. Entonces, este viernes planearemos la siguiente semana y el otro viernes planearemos las últimas 2 semanas de febrero. Les pido, solo aquellos que lograron cancelar, tomen los elementos que dimos hoy aquí y mándenme desde su propio formato de planeación. Si usted lo hace en el cuaderno, pues mándenme una fotico de su cuaderno para yo leer e interpretar y hacerle algunas sugerencias. No voy a delegar esta tarea en nadie, lo voy a hacer yo personalmente, el profe Mingo. Voy a tomar lo que me envíen, lo voy a leer y voy a tratar de hacerle algunas correcciones o algunas sugerencias o simplemente felicitarle por su excelente planeación. Recuerde que todo lo que hemos dicho es un bosquejo que ayuda al empoderamiento y que usted ahora tiene la tarea de plasmarlo en su formato específico. Repito, yo se lo voy a revisar. Ese es mi compromiso. Necesitaría entonces que usted lo envíe para poder ponerme en esa tarea durante el día de mañana. Ya pasado mañana, ya no, solo mañana. Todo el día de mañana voy a estar en disposición de eso, para que yo el miércoles y jueves pueda ponerme a preparar lo que será el encuentro del viernes, que es la planeación de la siguiente semana. Que mi Dios me los bendiga mucho. Recuerde que juntos hacemos la diferencia y que seguimos desde Infode jugándonos por la niñez. Dios me los bendiga.